Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. ¿Cuántos están alegres? Señor es bueno. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Y vamos en esta oportunidad a buscar el libro del profeta Daniel, el capítulo 6. Libro del profeta Daniel, capítulo 6. Para leer de este capítulo algunos versículos. Aunque probablemente vamos a mencionar todo el capítulo, pero vamos a leer nada más unos versículos. Cuando lo encuentre me dice amén. Dice la palabra de Dios, libro de Daniel, capítulo 6, versículo 14. En adelante dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Le invito a cerrar sus ojos un momento. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta tarde te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias porque en esta tarde nos concedes el privilegio de poder, Señor, reunidos, acercarnos delante de ti. Señor, venimos a ti para presentarte cada una de nuestras necesidades, para rogarte, Señor, y suplicarte en el nombre de Jesús, que tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, ahora se extienda para obrar en favor de cada vida, Señor. Que tú inclines tu oído y escuches la oración que hoy presentamos delante de ti, Señor, esperando de ti una respuesta en favor de cada vida. Que tú traigas sanidad para todo cuerpo enfermo, que tú traigas fortaleza para todo aquel que se encuentra débil, Señor. Que tú levantes a aquel que anda caído y que tú salves a aquel que todavía no te conoce, Señor. Que tú traigas respuesta para cada familia necesitada. Y que en todo, Padre bueno, tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Y que tu gracia, Señor, sea sobre cada uno.
y que tu amor, Señor, sea derramado en cada uno de los corazones, y que cada uno, Señor, al finalizar este servicio pueda salir completamente bendecido y edificado, Señor, a causa de tu bendición y de tu misericordia. Quédate con nosotros, y esta tarde, Señor, en tus manos abandonamos nuestra vida, ponemos nuestras necesidades, Señor. Asimismo te rogamos, a la luz de tu palabra, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que nos des, Señor, una mente atenta, un corazón, Señor, que pueda retener tu palabra y llevarlo por obra. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos esta tarde, te lo rogamos. Háblanos, Señor, según tu misericordia. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Hermanos, he titulado la reflexión de esta tarde como integridad y confianza. Hay tres elementos que son, hermanos, necesarios en la vida del cristiano. Uno de ellos es la integridad. El otro, hermanos, es la confianza. Y el tercer elemento, que no lo he mencionado, pero va acompañando a estos dos, es la obediencia. Por supuesto, hermanos, que la integridad y la confianza no es, hermanos, no quiero hablar de aquella integridad o confianza de la cual la persona expresa con los labios únicamente. Porque cuando usted conversa con cualquier hermano, todo el mundo, hermanos, argumenta integridad delante de Dios. Todo el mundo argumenta confianza en Dios. Pero no me refiero a esos elementos que únicamente se expresan con los labios, sino que la integridad y la confianza son elementos, hermanos, que se ven, se muestran con hechos, se muestran con acciones. Es de eso, hermanos, que quiero hablar esta tarde. Porque la vida cristiana no es un sendero de rosas, y usted y yo lo sabemos muy bien. La vida cristiana, hermanos, desde el momento que venimos al Señor, nos convertimos, hermanos, en enemigos, no solamente del Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprende esta tarde, enemigos de un sistema que es gobernado por el mismo Satanás, sino también, hermanos, nos volvemos enemigos de nuestra propia naturaleza, y que se convierte, hermanos, en quizás uno de los enemigos más peligrosos, porque los primeros dos que mencioné están fuera de nosotros, fuera del cuerpo, pero la naturaleza misma es la que estamos llevando siempre donde quiera que vayamos. Y ellos, hermanos, van a tratar por todos los medios de causarnos todo tipo de dificultades, luchas, oposición, hermanos, a que nuestra vida sea una vida consagrada en obediencia a Dios. Que nuestra vida sea una vida, hermanos, de integridad y de confianza en Dios. Sabiendo que si nos arrebatan estos elementos, la vida misma, hermanos, del cristiano no va a tener el desarrollo que no solo el cristiano desea, sino el que Dios espera. Porque todos hemos sido llamados por Dios a una vida de integridad. Todos hemos sido llamados por Dios a una vida de bendición, a una vida de confianza, a una vida de obediencia, a una vida de victoria en el Señor. Todos. Para todos, hermanos, Dios ha diseñado una vida gloriosa, una vida de bendición, pero no podemos, hermanos, dejarle a Dios toda la responsabilidad. El caso que hemos leído esta tarde nos habla de la vida de un profeta
de un hombre de Dios, hermanos, que usted sabe muy bien que fue como separado, arrebatado de su tierra y llevado, hermanos, a un lugar desconocido para él, con costumbres, hermanos, y con costumbres diferentes, extrañas hasta cierto punto, y que no solamente eran esos elementos los contrarios, sino que también, hermanos, tomando en cuenta la edad que tenía este profeta, también se convertía en un elemento bastante difícil por cuanto fue llevado a ese lugar siendo aún un adolescente, un joven. Y cualquiera podía pensar que era, o cualquiera pudo pensar en su momento, en los tiempos de Daniel, que era un riesgo, un peligro para él, lo cual podía haber sido cierto. Sin embargo, hermanos, uno se sorprende cuando encuentra en Daniel, cuando en su edad, hermanos, siendo un joven, quisieron, hermanos, introducirlo a actuar de manera desagradable a Dios. Encontramos en Daniel, hermanos, unas convicciones tan firmes que sorprenden a todos. Y es que algo, hermanos, que es sorprendente en la vida de este hombre es que a su tierna edad, y esto es bien interesante, porque a su tierna edad Daniel conocía al Señor. Y esa es la clave. Porque, hermanos, no se trata solamente de decir yo soy cristiano, yo vivo para Dios. Y sabe una cosa, hermanos, como dije al inicio, la integridad y la confianza no solamente se expresan con palabras, hermanos, no es necesario que se expresen, sino que es algo que se tiene que ver en la vida del creyente. Y en estos tiempos, hermanos, que nos toca vivir, son tiempos bastante difíciles. Y no solo eso, sino que estamos casi ya, hermanos, culminando, hermanos, una situación difícil, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, como es la pandemia, o fue la pandemia, mejor dicho, la cual, hermanos, vino como a descubrir la realidad de la vida espiritual de muchas personas, de muchos cristianos, de personas que argumentaban fe, argumentaban, hermanos, confianza, argumentaban integridad, pero el tiempo y la pandemia se convirtió en un elemento que vino como a demostrar lo totalmente contrario. Y las personas que se presumían buenos cristianos, muchos, hermanos, y no es que se murieron, sino que por ahí están, pero ya no están en la iglesia. Y uno ve, hermanos, la conducta de ellos, y cuando uno habla con ellos, si es que, hermanos, lo permiten, uno puede encontrar en ellos que todo era pura apariencia. Y ese es el cuidado que debemos de tener, porque Dios, hermanos, Dios no va a ver, Dios no ve, y se lo dijo. Usted se recordará al mismo profeta Samuel, cuando lo envían, hermanos, a la casa de Elí, porque Dios le dice, porque ahí me he provisto de rey. Y cuando él ve el hombre corpulento y alto y muy apuesto, dice, verdaderamente en casa de Isaí está el ungido de Jehová. Y Dios le dice una palabra, y usted se recuerda que fue lo que le dijo. Él le dijo, no vea su apariencia, porque yo la desecho. Porque Dios, hermanos, Dios, y ese es el engaño en el que muchos cristianos a veces caemos, de vivir de apariencia, mostrando una vida, hermanos, queriendo mostrar una vida de pureza, una vida íntegra, una vida de confianza en Dios, cuando la realidad es otra. Y nos engañamos a nosotros mismos, porque, hermanos, quien pesa y conoce los corazones siempre es el Señor. Y usted sabe que a Dios nadie lo va a engañar. Mire, Daniel, considerando la edad de él, porque si usted lee, por ejemplo, el capítulo 1, del 1 al 5 de Daniel, usted lo puede leer en cuestión de minutos quizás. Pero hay que tomar un elemento clave en esos capítulos, y es el tiempo. Daniel, hermanos, a estas alturas, bueno, el imperio babilónico había ya terminado. Ya era el tercer rey al que Daniel servía en la corte. Entonces Daniel ya no era, hermanos, el mismo joven cuando fue llevado allá, sino que ahora ya era una persona de avanzada edad.
Sin embargo, hermanos, a lo largo de toda su trayectoria, si algo había sido notorio en Daniel, fue su integridad. Y la integridad de Daniel, hermano, fue lo que incomodaba a los demás, a sus demás compañeros de la corte. Todo el mundo, hermanos, le tenía envidia a Daniel. Y Daniel no es que él andaba tratando de agradar o aparentar delante del rey algo que no lo era. Daniel sencillamente se dedicó a vivir una vida delante de Dios recta, y esa es la clave. Usted y yo no necesitamos que alguien venga y nos ponga, nos eche flores y nos tire frases bonitas como buen cristiano. No. Usted y yo lo único que necesitamos es que Él sepa qué tan rectos e íntegros somos delante de Él. Eso es todo. Y no necesitamos, hermanos, de aparentar nada. No, sino que lo importante es que Él sepa cómo vivimos nosotros. Y la pregunta sería precisamente esa: ¿cómo vivimos? ¿Qué tan íntegros somos? Porque aquí, hermanos, usted me ve a mí y yo los veo a todos ustedes. Y usted me ve a mí bien cristiano, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Y yo también los veo a ustedes muy cristianos. La pregunta es: ¿qué dirá el Señor de nosotros? ¿Será que delante de Dios somos buenos cristianos? ¿O será que al salir de aquí, al cambiarnos de ropa, cambiamos nuestra conducta? Porque eso es lo importante. Este mundo, hermanos, y Daniel tenía la gran responsabilidad en su época. Él sabía que vivía en un mundo, hermanos, muy hostil, muy difícil. El ambiente no era el adecuado. Ahí no había, hermanos, otro grupo de personas que adoraran y sirvieran a Dios. Era el único Daniel. Y Daniel tenía la gran responsabilidad, no solamente de servir en la corte, no solamente de estar al servicio de un rey, hermanos, y de todo un reino, sino que, hermanos, tenía la responsabilidad de que a través de la vida de Daniel todos conocieran no solo a Daniel, sino al Dios de Daniel. Y cuando hablo de esto, hermanos, quiero mencionar también que cuando nosotros, hermanos, llegamos a un lugar donde usted y yo vivimos, es precisamente la misma necesidad del ser humano. Nuestros vecinos y amigos necesitan conocer a Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando, por ejemplo, al terminar la pandemia, queremos reabrir las células en los hogares, nos encontramos con barreras. Personas que dicen: no, hermano, ya no quiero la célula. Y uno le pregunta: ¿por qué? Deme una razón de peso por la cual usted quiere ya cerrar su casa. Deme una razón de peso por la cual usted está condenando a sus vecinos para que no escuchen la palabra de Dios porque es única célula en el vecindario. Deme una razón de peso para que usted le esté cerrando las puertas no solamente a los amigos que puedan venir y recibir la palabra de Dios, sino también a lo que Jesús dijo, hablando del nuevo modelo de iglesia. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén, hermanos. No es solamente a la célula, no es solamente a los amigos que se les cierra la puerta, sino a la presencia de Dios. Es grave. Y le dije yo a esta persona, le dije: hermano, yo le voy a dar todo este mes, ahí me avisa. Piénselo. No me diga en este momento no la quiero, porque puede ser que es una decisión prematura que usted está tomando. Piense el peso, los resultados que eso va a traer. Porque, hermanos, es fácil decir: ya no quiero esto, ya no quiero aquello. Pero vemos a Daniel, hermanos, que estaba rodeado. Mire, increíble. Dice la Biblia que este rey había nombrado 120 sátrapas o gobernadores en todo su reino. Y sobre estos 120 había puesto 3 para supervisar. Pero sobre todos ellos, él había decidido poner a Daniel. Oiga, qué interesante. Daniel estaba por encima de todos. Y Daniel no era un joven. Daniel ahora tenía, hermanos, aproximadamente unos 90 años de edad. Imagínese usted. Pero ahora Dios, hermanos, el rey, perdón, lo estaba poniendo casi sobre todo el reino.
Daniel venía a ser como el segundo después del rey, porque todas las cuentas del reino venían a Daniel. Y eso, hermanos, lo que generó fue la envidia de todos los sátrapas o de todos sus compañeros de corte. Y dice la Biblia que tramaron un plan para destruir a Daniel. Ellos querían, hermanos, acabarse a Daniel. Mire, es increíble cuando en el corazón hay envidia. Es increíble. Elaboraron un plan, hermanos, y el rey, que estimaba mucho a Daniel, pero también, hermanos, nos encontramos, son 4 elementos por lo menos. Primero, la envidia de ellos. Segundo, hermanos, la vanidad o el orgullo de un rey que de manera inconsciente cayó en la trampa de sus gobernadores y firmó el edicto. Entonces, pero también, hermanos, hay un tercer elemento ahí, que es la integridad de Daniel, la cual, hermanos, Daniel no va a defender, porque nadie, hermanos, puede andar defendiendo su integridad. Cuando un creyente es recto e íntegro delante de Dios, el que defiende su causa siempre es el Señor. Amén, hermanos. Usted no necesita argumentar, defenderse. No necesita poner una demanda allá en los tribunales para demostrar que usted es inocente. Sencillamente deje que Dios se encargue. Solamente procuremos nosotros, hermanos, ser hallados íntegros delante de Dios. Y eso es lo más difícil. Porque, hermanos, como dije, en Daniel no habían pecados ocultos. Daniel no era un hombre que vivía de apariencia. Daniel no engañaba a nadie, ni a su familia, ni a su esposa, ni al diácono, ni al líder. Para que ellos supieran que Daniel era recto. A Daniel no le interesaba eso. Lo único que le interesaba era que Dios supiera cómo era su corazón. Ese es el tercer elemento. Pero hay un cuarto, y es a Dios, hermanos, dispuestos a preservar la vida de Daniel a pesar de todas las adversidades. Y es que Dios tiene un propósito en este pasaje. Y es lo que como cristianos muchas veces, hermanos, nos cuesta entender. Y empezamos a defendernos y decimos: yo me voy de esta iglesia porque aquí solo hipócritas hay. Yo me voy de esta iglesia porque aquí ya no hay amor, ya no existe la comunión. Y se va para otro lado y no se da cuenta que el problema lo lleva a usted. El problema va con usted, y donde quiera que vaya va a encontrar lo mismo. Porque el problema está en el corazón, hermanos. Donde quiera que vayamos, Daniel no andaba buscando eso. Él estaba solo. Ahí no había ningún problema. Daniel estaba tranquilo. Y mire, hacen sellar al rey un edicto. Y según el versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios que estos hombres, dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y dice que resolvió librar a Daniel hasta la tarde, es decir, todo el día. Luchó por librar a Daniel. Pero se encontró, hermanos, con unas personas que eran más, ¿cómo decirlo, hermanos? Eran más feroces que una fiera. Y rodearon al rey y lo presionaron al rey y empezaron a exigirle: mire, rey, la ley es una ley que no se puede quebrantar, es una ley que no puede ser abrogada, ni tú ni nadie la puede anular. La ley, le dijeron, ni siquiera el rey la puede abrogar. Mire, rey, porque se dieron cuenta que el rey estaba tratando de librar a Daniel, hasta que lo presionaron, hermano, de tal manera que ni el mismo rey
Y es que miren, hermanos, por eso es importante que nosotros tengamos bien claro que nuestra confianza únicamente puede estar en Él. Y que el único que no nos va a defraudar es el Señor. El único que no nos va a abandonar en momentos difíciles siempre será el Señor. Y que donde quiera que vayamos, hermanos, pase lo que pase, Dios siempre va a estar ahí para pelear nuestras batallas, siempre va a estar ahí para defendernos, siempre va a estar ahí para proveer lo que necesitamos sin necesidad que nosotros nos metamos en problemas, porque Él es el que cuida de cada uno de nosotros. Él cuida nuestro acostar y nuestro levantar. Él cuida nuestro andar diario. Él cuida de tu familia, cuida de tus hijos. Él cuida de tu matrimonio. Él cuida de tu trabajo. Él cuida de que no te falte nada en tu casa. Lo único que Dios espera de nosotros se llama integridad. Y uno pregunta: ¿y qué tal, hermano? Bien, hermano, en victoria. Ah, qué bueno. Pero muchas veces no es así. Y traen a Daniel y lo traen delante del rey. Y ahí el rey se da cuenta del gran error que cometió por su soberbia. Y es que la vanidad, la soberbia siempre llevarán a algo peligroso. Siempre va a afectar a otros. Y le dijo a Daniel, cuando lo tuvo frente a él, luchó todo el día, trató de librarlo. Darío no era un mal rey. El problema es que era soberbio. Su soberbia lo llevó a caer en ese error, lo cual después se arrepintió, pero ya no pudo solventarlo, no pudo resolverlo. Y le dice Daniel, estas palabras, hermanos, son, no sé cómo llamarlo, tristes para el rey, pero a la vez también, hermanos, llaman la atención nuestra, porque le dice él al rey: el Dios tuyo, es decir, el Dios en quien tú confías. Le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Lo estaba abandonando. Allí podemos decir literalmente, lo estaba echando al león. Lo estaba abandonando. Pero saben, hermanos, lo que el rey no sabía es que Dios estaba permitiendo que esas cosas pasaran. Porque a la larga, hermanos, queda demostrado por el texto bíblico que los hombres que estaban ahí eran más feroces que los mismos leones. Y que para Dios era preferible guardar a Daniel allá juntamente con los leones que dejarlo fuera. Porque si lo dejaban afuera, por la misma envidia que estos hombres tenían, eran capaces de matarlo. Por eso nosotros a veces no entendemos por qué viene. Y nosotros a veces lo que hacemos, hermanos, es reclamarle a Dios. Y algunos dicen, bueno, hay muchos, aquí hay muchos, a lo mejor hay muchos. Otros están por ahí a través de las redes escuchando, qué bueno. Y otros están por ahí a través de la radio, qué bueno, porque ahora le voy a enviar una palabra a cada uno de ustedes y de ellos, hermanos. Y es que no se trata de abandonar la obra de Dios. Hay muchos que lo que hacen es decir, no, ya no se puede, ya no voy a seguir, hermano, la vida es muy difícil, ya no puedo, hermano, y abandonan todo lo que Dios les entregó. No se trata de eso, eso es ser cobarde. Y en el evangelio, hermanos, no hay lugar para cobardes. ¿Están escuchando los cobardes? No hay lugar para cobardes. Daniel pudo haber dicho, pues bueno, está bien, pues renuncio, mira que me van a matar. No, Daniel, tranquilo. Y el rey le dijo, que tu Dios te libre, Daniel, porque yo no puedo librarte. Ni el mismo rey podía librarlo. Y lo echaron ahí. Ahora veamos la condición. Veamos la condición de Daniel. Y veamos la condición de los otros. Lo trajeron, lo echaron. Y como si eso era poco, yo no sé si para no ver, dice ahí que para que el asunto no se alterase con respecto a Daniel, quizás, hermanos, no querían ver cómo los leones lo descuartizaban al pobre Daniel, según ellos. Trajeron una piedra, la pusieron ahí, la sellaron con el anillo del rey y el anillo de de toda la corte, sus príncipes. Y se acabó.
¿Qué pensaron los demás? ¿Qué cree que dijeron los demás cuando echaron a Daniel ahí? Los que querían destruirlo. Lo logramos. Ahora el puesto de Daniel es para uno de nosotros. Porque muchos eso es lo que buscan. Porque la envidia humana es así. Por eso la Biblia, hermanos, cataloga la envidia, la codicia y todo eso como fruto de la carne. Como algo que, hermanos, desagrada a Dios. Algunos estaban quizás celebrando felices y esperando que pasara la noche para el día siguiente, hermanos, terminar de celebrar. El otro se fue a su casa, a su palacio, dice el rey. Se le fue el hambre, se le fue el sueño, se acostó sin comer, porque ahí sí ayunó. Se acostó sin comer. Ahí sí se cumple la palabra, ¿verdad? Que ayuna de noche y vigila de día, como algunos cristianos a veces. Se acostó sin comer, se le fue el sueño, hizo vigilia. El hombre estaba, hermanos, aterrado, estaba, ¿cómo decirlo?, atormentado por su misma conciencia, por el hecho de haber traicionado al hombre más íntegro que tenía en el reino, y que por una locura lo había traicionado y ahora lo había abandonado y lo había dejado en las garras, no voy a decir en las manos, en las garras de los leones. Y que lo único que él esperaba que pasara el día siguiente para por lo menos ir a recoger los huesos de Daniel, para darles, hermanos, no sé, sepultura, honrarlo quizás. Pero llama la atención porque el hombre le dice, el Dios tuyo. Es decir, le dice, yo no puedo hacerlo. Oiga, qué hermoso, yo no puedo hacerlo, pero te pongo en las manos de Dios. Aleluya. Eso es lo que el rey está diciendo. Te pongo en las manos de Dios, porque de mis manos salió de control esto, Daniel. Pero que tu Dios, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Aleluya. De alguna manera el rey estaba expresando, declarando la fidelidad de Dios para con Daniel. Porque aquellos que son íntegros delante de Dios, hay una verdad que no se puede negar, que Dios nunca los va a defraudar. Amén, hermanos. Por eso pregunté y yo vuelvo a preguntar, ¿qué tan íntegros somos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿No hay pecados ocultos en nosotros? Ya no hablamos en mal a espaldas del prójimo. El otro día reprendí a un hermano porque estaba hablando en mal de un hermano a sus espaldas. Y cuando él llegó le dije, vaya, ahora diga lo que estaba diciendo delante de él. Solo se sonrió. Porque nadie tiene valor. Pero hablar a espaldas de otro es pecado. Amén, hermanos. Entonces, el hombre era íntegro. Lo metieron ahí. Es increíble. Por eso le dije, veamos el ambiente. Daniel lo encerraron ahí. Le taparon una piedra. Me imagino, porque el texto no lo dice, pero se vale pensar que inmediatamente un ángel del Señor apareció ahí donde estaba Daniel. Ahora vea usted el ambiente. El rey está en su palacio, en su cámara. Aquellos están cada uno en su casa, pero nadie tiene paz, porque habían hecho daño a Daniel. Sin embargo, Daniel estaba quizás, hermano, sentado en el piso, en el suelo, como usted quiera, rodeado de leones, pero gozando de la gloria de Dios, viendo ángeles de Dios al lado de él. Porque aquellos que son íntegros delante de Dios, Dios siempre los sabrá guardar en cualquier situación difícil que a la vida se les presente. Es por eso que Dios se merece toda la gloria, toda la honra. Es por eso que Él se merece que nosotros seamos rectos e íntegros delante de Él. Y oiga, nada le pasó. Y cuando viene la mañana siguiente, el rey, ni bien amanece, no había ni siquiera salido el sol, el rey viene corriendo hermanos, al lugar donde estaban encerrados los leones, y le grita con voz triste, dice, le grita, Daniel, y le vuelve a preguntar las palabras que le dijo, el Dios tuyo. ¿Cuántos tienen a ese Dios? Óigame, pero ¿cómo le dijo? El Dios tuyo. Porque Dios no es Dios de lejos, es Dios de cerca.
Y para que Dios sea fiel a nuestra vida, tiene que ser nuestro Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Silencio por un momento. De repente escucha una voz. Ahora piense usted, el rey, preocupado, abatido, esperando alguna respuesta positiva, pero detrás de él había toda una corte, 122 para ser exacto. 122, los 120 sátrapas, más los otros dos detrás del rey, esperando. No sé qué pensaron, no sé qué dijeron. Posiblemente dijeron: ya no va a responder si ya se lo comieron los leones. Cuando de repente escuchan una voz, esa voz es señal de victoria. ¡Viva para siempre el rey! ¡Aleluya! Oiga esto. El rey le dijo: el Dios tuyo. Y Daniel le dice: mi Dios. ¡Aleluya! Mi Dios. Dijo con propiedad, porque tenía derecho, porque era íntegro. Nadie que no sea íntegro tiene derecho a decir que Dios es su Dios, porque Dios no es Dios de mediocres ni de haraganes. Mi Dios, le dice, envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. Aleluya. Óigame, es que cuando hay integridad delante de Dios, no hay diablo, ni fiera, ni nada que pueda tocar a un cristiano. El problema es cuando la vida no es íntegra delante de Dios, cuando hay pecados ocultos. Y mire, es triste, hermanos. Hace un tiempo sucedió un caso que yo se lo hice ver a un hermano. Le dije: hermano, sea honesto delante de Dios, dígame qué es lo que está pasando. No, hermano, todo está bien. Le lo dije una y otra vez: hermano, porque había algo en mi corazón que me decía que él estaba mintiendo. Hermano, por favor, sea honesto, porque estamos a tiempo de poder como sanar este asunto y que la obra no sea afectada. Pero no quiso. La bomba reventó. ¿Y sabe qué es lo más triste? Unos 4, 5 años, 6 años quizás después, de ese lugar salía un pueblo grande, hermanos, para el local de la iglesia a participar de los cultos, a adorar a Dios. Hoy no sale nadie. El efecto de los pecados ocultos siempre va a traer consecuencias y va a afectar a otros. Caso contrario, la integridad. Ya vamos a ver lo que sucedió cuando una persona es íntegra delante de Dios. O sea, Dios, hermano, aunque lo quieran destruir como pasó con Daniel, Dios lo que hace es exaltarlo más, hacerlo brillar más. Porque, hermanos, es Dios el que se encarga de hacer justicia, pero lo que Él espera de nosotros es un corazón recto, así de sencillo. Y dice que el rey, hermanos, mandó sacar a Daniel y lo revisaron. Hermanos, y ni una uña de un león había tocado sus vestiduras, porque no tenía ni un rasguño, dice la Biblia. Pasaron una noche entera encerrado con una cantidad que no se sabe cuántos leones eran, que los tenían aguantando hambre, porque el propósito era, hermanos, echarle allá a los enemigos del rey para que darle de comer con ellos. Pero meten a Daniel y los leones lo respetan, los leones no lo tocan. Eso solamente lo hizo como Daniel le dice: mi Dios envió su ángel. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, si Dios es capaz de hacer semejante cosa como la que hizo con este profeta, ¿acaso Dios no lo puede hacer con nosotros? Pero hay otro elemento ahí que muchas veces falta. Se llama confianza. Y dice el versículo 23, dice la palabra de Dios. Versículo 22 todavía: mi Dios envió en su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice que se alegró el rey y mandaron a sacar a Daniel
Y dice que ninguna lesión se halló en él, porque ese es el elemento clave, porque había confiado en su Dios. ¿En qué confiamos nosotros? ¿En la Chivo Wallet que nos dio el gobierno? ¿O en la tarjeta de crédito? ¿O en la remesa que cada mes recibimos? ¿En qué confiamos? ¿Dónde está nuestra confianza? Si muchos el mismo día fueron a sacar los $30 que el gobierno les dio. Otros se han metido en problemas por andar confiando en tarjetas de crédito. A otros hermanos ya no les vino la remesa y ahora están en problemas económicos. Pero los que han confiado en el Señor, no les ha faltado nada. Es la confianza en Dios la que va a prevalecer. Es la confianza en Dios la que va a traer bendición a la vida. Es la confianza en Dios la que le va a dar la victoria en cualquier situación adversa que se presente. Es la confianza en Dios la que le asegura la victoria, no solamente en su transitar en esta tierra, sino que le va a abrir la puerta, hermanos, a la eternidad. Cuando nos toque pasar, hermanos, el umbral de la muerte y nos toque entrar a la eternidad, estará la puerta abierta y habrá una voz, como dice el Apocalipsis, que le dirá: ven, buen siervo y fiel, en lo poco me serviste, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Esa es la garantía, hermanos, de confiar en Dios. Esa es la garantía de ser íntegros delante de Dios. Pero miren, hermanos, los pecados ocultos nunca traerán bendición. Y Dios tiene siempre un aliado que es fiel y no falla. ¿Sabe quién es? El tiempo. Por eso no necesita, hermanos, andar argumentando que mire, que no sé qué. Espérese, dele tiempo, que el tiempo lo va a descubrir todo. Y ojalá el tiempo confirme nuestra integridad a Dios y no nuestra falsedad. Quiera Dios que el tiempo confirme nuestra confianza en Dios y no nuestra falta de entrega. Pero oigan, hermanos, los amigos que están aquí, ¿cuál es la clave? ¿Por dónde debe iniciar la vida que agrada a Dios? Por ese elemento que acabo de mencionar, por confiar en Dios. El inicio es confiar en Dios, pero óigame, es una decisión personal, porque dice, Daniel estaba rodeado de gente contraria, pero él había decidido, él había tomado la firmeza, la firme determinación de confiar en Dios. Y la confianza en Dios no es de época, no es de un poco de tiempo, es de toda la vida. Mire, si Dios, hablando de integridad, si Dios, hermanos, nos conectara un proyector aquí, proyectar una película en esa pared que está ahí, de lo que hay en nosotros, ¿qué cree que habría? ¿Qué saldría? Quizás nos sorprendería. Y el hermano, y tan bonito que se ve. Es que aquí no se trata de apariencia. ¿Sabe de qué se trata? Si Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. También la Biblia dice que en la muchedumbre de pueblos está la gloria del Rey. Aquí está el Señor. ¿Cuántos lo creen? Mire, y aunque usted no lo crea, de todas maneras, Él siempre va a estar ahí. Sí. Y está aquí no porque viene a visitarnos a ver cómo estamos. Está aquí para dos cosas. Número uno, para pesar nuestros corazones y para bendecir y recompensar a los que le son íntegros delante de Él. Para saber recompensar a los que, hermanos, confían en Él. Miren, hay muchos hermanos por aquí, por allá, a ver alguno, que cuando hay cambio de pastor dejan de servir porque ya se fue el pastor. Pobrecito. Porque entonces iba siguiendo al pastor, no al Señor.
Y olvida una cosa, que los ministerios no son estáticos, son itinerantes. Un día está aquí, otro día está por allá y luego viene otro, y así es la obra de Dios. Amén, hermanos. Pero el que nunca nos va a dejar, el que siempre va a estar ahí, pase lo que pase, es el Señor. Aleluya. Él siempre va a estar a tu lado. Mira, aunque no haya nadie, como decía el profeta, aunque ya no haya vacas en los corrales, con todo decía el profeta, yo me gozaré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Dios es fiel, porque Dios no va a abandonar a aquellos que no solamente le son íntegros, sino que confían en Él. La confianza en Dios es el inicio a una vida de victoria. Aleluya, ¿cuánto dan gloria a Dios? ¿Confías en el Señor? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Porque muchos hoy no vinieron porque estaba haciendo calor, y algo otros porque a lo mejor iban a ir a comprar o a comer. Cualquier cosa les robó la bendición. Gracias a Dios que a nosotros no nos robó la bendición nada de eso. Y gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios que tú estás aquí, querido amigo, porque hoy puedes iniciar confiando en el Señor. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar esta tarde. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, gracias esta tarde por permitirnos, Señor, reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición que nos concedes de poder estar en este lugar. Señor, gracias, ayúdanos a vivir una vida de integridad. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de confianza en ti. Padre, oramos por aquellos hermanos que les falta la confianza. Oramos por aquellos amigos que necesitan confiar. Pero también oramos, Señor, por aquellos hermanos en cuyos corazones hay, Señor, cosas que a ti no te agradan, pecados ocultos, Señor, que un día tendrán que ser descubiertos. Oramos, Señor, para que tú les hagas conciencia y les puedas traer, Señor, a tus pies para iniciar una vida de restauración delante de ti. Oramos, Señor, porque esta palabra no regrese vacía, que cumpla, Señor, el propósito para el cual tú la has enviado. Esta tarde, hermanos, amigos, yo no puedo terminar esta reflexión sin antes hacer una invitación. Estamos por finalizar, pero quiero invitar, si hay alguien esta tarde que necesita confiar en el Señor, alguien que necesita el perdón de Dios, alguien que necesita recibir a Cristo por primera vez. Hay alguien esta tarde que sabe que necesita confiar en el Señor, que necesita el perdón de Dios y que necesita que ese Dios que libró a Daniel sea su Dios. Levante su mano ahí donde está. Queremos orar por usted. Hay alguien esta tarde que sabe que necesita al Señor. Hay alguien esta tarde que necesita reconciliarse con el Señor. Levante su mano. Usted que tiene pecados ocultos, que ha tratado de vivir una vida de apariencia delante de Dios, pero que hoy, a la luz de esta palabra, se ha dado cuenta que necesita el perdón de Dios. Póngase de pie. Queremos orar por usted. Hay alguien ahí ya de pie. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga a usted también. ¿Quién más? Dese prisa, por favor. No ande esperando mucho. De todas maneras, Dios ya la conoce, ya conoce tu vida. Y lo único que Él espera es que empecemos a ser íntegros, sinceros, honestos delante de Dios para pedirle perdón. Levántate. Queremos orar por ti. Ponte de pie. Levanta tu mano. Date prisa, por favor, porque el tiempo siempre es corto. Pero si hay alguien, levante su mano, póngase de pie, porque lo que queremos es orar por usted. Dios tiene una bendición grande para ti. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que este día te vayas en paz con Él. Dios quiere que este día vayas contando con propiedad que el Dios de Daniel ahora es tu Dios. ¿Hay alguien más? Póngase de pie, por favor.
levante su mano. Ya estoy finalizando el llamado, pero si todavía usted puede levantar su mano y ponerse de pie, siente en su corazón, hágalo. Oraremos por usted. No hay nadie más. Oramos por estas vidas entonces. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, esta tarde te damos gracias por estas vidas, Señor, que hoy han venido delante de ti para pedirte perdón. Han venido delante de ti reconociendo, Señor, que necesitan de tu misericordia. Padre, venimos a ti para rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, les perdones sus pecados, les laves en la sangre preciosa del Cordero, y que a partir de hoy, Señor, sus vidas sean unas vidas íntegras delante de ti, una vida llena de confianza, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, les ponemos en tus manos. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.